¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo. Mi nombre es Juan José Mirós. Y bien, pues vamos a continuar con este último video que se subió sobre el uso de la fuerza, sí, respecto a lo que nos marca la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y cómo no está siendo utilizada, no está siendo permitida por algunas autoridades políticas y pues prácticamente ahí no se está dando cumplimiento a esta ley, ¿sí? Bien, entonces seguimos en esta ocasión con el artículo 12 que nos habla de cuándo será justificable el uso de estos niveles de fuerza que ya hemos platicado. Y nos dice que primero la agresión, ¿sí? La resistencia o la agresión debe de ser real, es decir, que la agresión se materialice en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni imaginaria. Esto nos dice la ley, ¿sí? Yo me pregunto, ¿y ustedes qué opinan? En estas manifestaciones de feministas, de anarquistas, las que vimos últimamente también en la UNAM, que ya es pan de cada día o de cada año, podríamos decir, también en las instalaciones de la UNAM, ¿sí? Y en algunas otras universidades también puede llegar a darse en el Politécnico, aunque ahorita ha sido ya menos, pero en UNAM es más constante todavía últimamente, ¿sí? ¿Ha habido agresión que se materialice, que sea apreciable por los sentidos? Por supuesto que sí, sí existe, sí la ha habido. También nos dice que esta resistencia o agresión, fíjense bien, habla de resistencia o agresión, debe de ser actual, es decir, que se presente en el momento del hecho, ¿sí? No con anterioridad ni posterioridad. Está sucedido también, ¿sí? Vimos hace poco en estas manifestaciones feministas radicales, ¿sí? Como con martillo en mano golpean los escudos de nuestras compañeras Ateneas, las mujeres policía aquí en Ciudad de México, este agrupamiento, ¿sí? Golpean los escudos con martillos, ¿sí? Ese es un arma, el martillo es un arma en ese momento, ¿sí? Es una agresión real y actual y también debe de ser una agresión o resistencia inminente. Esto quiere decir, si la agresión está próxima a ocurrir y de no realizarse una acción, esta se consumaría. Realmente vemos que en todos estos hechos que hemos ya vivido o visto, pues se ven todos estos requisitos, vamos a decirle así, para que pueda ser justificable totalmente el uso de los diversos niveles de fuerza por parte de estas fuerzas del orden, ¿sí? También nos habla ya después en el artículo 13 que el uso de la fuerza letal, será el último recurso en cualquier operativo. Eso como policías lo sabemos. El uso de la fuerza letal será lo último de lo último, lo que en muchas ocasiones es lo primero que hacen, por ejemplo, los militares en los retenes, que lo hemos vivido ya desde hace muchos, muchos años atrás, ¿sí? Bueno, como policía no. Como policía aprendes otras tácticas y técnicas, ¿sí? Para que el uso de la fuerza letal sea lo último o ni siquiera la utilices, ¿sí? Pero ahí viene un punto importante. ¿Qué instrumentos son los que se van a permitir por la ley para el uso de la fuerza? ¿Qué instrumentos puede utilizar las policías a nivel nacional para el uso de la fuerza o de los diversos niveles de fuerza que ya hemos platicado, ¿sí? El artículo 14 de esta ley federal, ¿sí?, nos dice que las instituciones de seguridad asignarán las armas solamente a la gente que apruebe la capacitación establecida para su uso, y éste a su vez solo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas. Esto vemos también que en muchas ocasiones, y me tocó conocer policías que pues portaban su propia arma, ¿no?, de fuego. Mal hecho, claro está, mal hecho. Pero también mal hecho está de que no se le otorguen, y como lo marca esta ley, ¿sí?, a estas autoridades policiales, a estos agentes de policía,
los aditamentos necesarios para poder realizar su trabajo, que viene siendo gran parte, pues todas estas armas, ¿sí? Menos letales o incluso letales. ¿Y cuáles son las que están permitidas? A nivel nacional, repito una vez más, tenemos las incapacitantes menos letales. Entre ellas tenemos el famoso PR-24, ¿sí? O también conocido popularmente como tolete, ¿sí? O su equivalente de acuerdo con las disposiciones aplicables. También nos habla de dispositivos que generan descargas eléctricas, o los tasers que conocemos también, ¿no? Y hay policías donde no se los permiten usar por evitar violaciones a los derechos humanos. Pero si tenemos policías bien capacitados en el uso de este tipo de armas menos letales, ¿sí? Pues se les tendrá la confianza. Entonces aquí la autoridad está dando a entender y está aceptando que no se capacita a los policías, que no se les capacita como debe de ser en el uso de estas armas menos letales, pues porque no se las otorga para evitar violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué debe de hacer la autoridad en este caso? Dar una buena, estricta y buena capacitación con capacitadores, con instructores y con docentes también que tengan por lo menos algún tipo de certificación, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante para que pueda darse cumplimiento a este artículo, ¿sí? De la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, ¿sí? También tenemos las esposas o candados de mano, que ya también en muchas ocasiones lo que se utiliza pues son estos plásticos, ¿sí? Para como tipo también candados de mano, pero de plástico, vaya, ¿no? Se me fue ahorita el nombre, disculpen. Yo todavía soy de la época de las esposas o candados de mano. Bien, también sustancias irritantes en aerosol. Tenemos el gas lacrimógeno. ¿Se puede utilizar? Sí, y lo comenté en el video anterior. Decían algunos comentaristas, algunos presentadores de noticias que no son expertos, aunque parezca o quieran presentar que lo son, no son expertos, señores y señoras, no son expertos en seguridad. Entonces, no opinen de lo que no saben simplemente. Aquí lo que se da es de que se pueden usar sustancias irritantes y decían, es que los colores que lanzan no son de los extintores de fuego. Estos están utilizando otras sustancias. Pues claro, se puede usar, se puede hacer. Y ahí también fue error del secretario de gobierno de la Ciudad de México, que negó y negó y negó que no se usaron. Y por ahí ya hay algunos incluso estudios que hicieron en el que se sabe que sí utilizaron otro tipo de sustancias irritantes. Pues acéptalo, porque al final de cuentas estás dando cumplimiento a una ley federal, ¿sí? Pero no lo aceptó, no lo quiso aceptar, y una vez más, por un mal entendimiento y una mala aplicación de los derechos humanos. Quiero pensar que es eso, no quiero pensar que lo hacen a propósito también y usan como escudo los derechos humanos y los malinterpretan no para ellos, sino para la población. Quiero pensar que así no es, y creo que sería lo mejor pensar que son ignorantes de estos temas, porque si no se vería cierta maldad ya más drástica, ¿no? En este asunto. Bien, también tenemos mangueras de agua a presión, ¿sí? Mangueras de agua a presión. Esto recordarán algunos seguramente aquel plantón que hubo en el Zócalo capitalino, ¿sí? Que hubo negociaciones tras negociaciones políticas, por supuesto, y no llegaban a nada y no se quitaban, y ya como último recurso mandaron a la Policía Federal, ¿sí? Con estas tanquetas, ¿sí? Donde lanzaban esos chorros de agua a presión y así lograron quitar a todos estos manifestantes, ¿sí? Está permitido. Actualmente ya está permitido, también en ese momento estaba permitido, ¿sí? Y es parte de esos incapacitantes menos letales que se pueden utilizar con la ley en la mano, ¿sí? Ahora, los letales, lógicamente tenemos las armas de fuego permitidas, ¿sí?
porque también vamos a darnos cuenta que como policías no podemos utilizar todo tipo de armas como lo utilizan los militares, por ejemplo, ¿sí? E incluso aquí se llegaron a dar algunas situaciones de que algunos policías usaban armas que no les estaban permitidas, otros pensamos, ¿sí? Me cuento incluso entre ellos que hay cierto tipo de armas que se les deben de permitir a los policías. Lógicamente debe de ser policías confiables, bien capacitados, ¿sí? Y que los hay, y darles el uso de ese tipo de armas para poder contrarrestar a la delincuencia organizada también. E incluso a la delincuencia no organizada, que también ya se pueden hacer de armas en el mercado negro muy sofisticadas. Ahorran un poco de dinero y pues ya pueden ir a comprar ese tipo de armas, ¿no? Y también armas letales, tenemos explosivos permitidos en este y en el inciso anterior, o sea, donde habla de armas de fuego permitidas, ¿sí? Siempre y cuando sean en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿sí? Recordemos que también en el área de policía, sobre todo en las fuerzas especiales, tenemos a los brecheros y ellos pueden utilizar explosivos permitidos en el caso de México, ¿sí? Por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿sí? Nos dice, ya para terminar este artículo, las instituciones de seguridad deberán dotar a los agentes con el equipo de protección y vehículos con y sin blindaje a fin de proteger su integridad y disminuir la necesidad del uso de armas de cualquier tipo. Lógicamente, ¿no? Debe de utilizar como van, por ejemplo, estas mujeres ateneas de la Ciudad de México, policías, a esta última manifestación que hubo, donde iban con su equipo de casco, protecciones en el cuerpo y lógicamente su escudo, ¿sí? O sea, le deben de dar eso, pero también deben de tener el tipo de armas, en este caso, pues las menos letales, ¿sí? Estas mujeres y los policías en general, ¿sí? O al menos lo que es grandes ciudades, porque en provincia me ha tocado ver policías que no saben usar este tipo de armas menos letales, pero al menos en las ciudades grandes, en los municipios grandes, hay policías que están bien preparados en este aspecto, que sí saben utilizar este tipo de armas. Otra cosa, y vuelvo a repetir, es que políticamente no se las permitan usar. Y esto, desde mi punto de vista, es violatorio de esta Ley Nacional de Uso de la Fuerza contra este tipo de manifestaciones agresivas, con este tipo de manifestaciones violentas, y que hemos visto policías, mujeres y hombres, y hemos visto policías golpeados, hemos visto policías quemados, ¿sí? Recordarán aquellas manifestaciones donde hay fotos, recuerdo ya de unos 2 años atrás, de policías bancarios e industriales envueltos en llamas, ¿sí? Porque lo único que traían de protección era su escudo. No tenían otro tipo de protección, se orillaron en una esquina de un periódico aquí sobre Reforma y por donde está el Metro Hidalgo, se orillaron, se pusieron en esa esquina y fueron punto o blanco fácil para quienes estaban ahí. En aquel entonces eran los mal llamados, sí, también anarquistas, quienes les aventaron las famosas bombas Molotov o cócteles Molotov y los quemaron. Bueno, no los mataron afortunadamente, pero sí sufrieron quemaduras de diversos tipos, ¿no? De diversos niveles de quemaduras también. Y bueno, pues esto es a muy grandes rasgos. Lógicamente la ley es más extensa. Los invito a que la lean, a que la conozcan, ¿sí? Para que vean que sí hay otra opción de cómo controlar estas manifestaciones, incluso respetando los derechos humanos de los manifestantes. Pero hay que aclarar que también los que no estamos dentro de esas manifestaciones, como ustedes, como yo, sí, que muchas veces andamos caminando, necesitamos ir al centro de la ciudad y ya no podemos ir, o trabajamos o vivimos por allá y ya no podemos salir, ¿sí? Pues somos presas
y de estas personas y nos están violentando también nuestros derechos humanos. Entonces es cuando los derechos humanos de ellos, pues lógicamente ya no van a ser totalmente respetables porque ellos ya están violando los de los demás e incluso la de los compañeros policías también, porque pues resulta que los policías también son seres humanos y tienen derechos humanos también, ¿sí? Los derechos humanos son para todos. Muchas gracias y los veo en el siguiente video.